Vamos a abrir la palabra del Señor en una parábola que siempre me ha llamado, bueno, toda la palabra siempre tiene un llamado, ¿no? Toda la palabra es palabra de Dios. Por consiguiente, si es palabra de Dios, es una palabra muy clave para nuestra vida. Yo pienso que la palabra de Dios, dice la Escritura, que el verbo se hizo carne, o sea, la palabra se hizo carne. Y Jesús es la palabra. Y cuando estuvo aquí en la tierra, contó lo siguiente. Y es importante que cuando escuchamos una parábola del Señor, seamos como aquellos que estuvieron presentes ahí en ese lugar con Él. Porque cuando Jesús está hablando, cuando la palabra está hablando, la actitud correcta debe ser de mucha atención, porque está hablando nuestro Dios y nos está dando un consejo que tiene un propósito este día, y es edificarnos, o sea, construir en nosotros un pensamiento, porque dice la Escritura que tal como sea tu pensamiento eres tú, y lo que quiere Dios es cambiar nuestro pensamiento y hacernos un varón o una mujer que confía en el Señor. Porque tenemos que entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Él tiene que creer que le hay y que es galardonador, o sea, responde a aquellos que lo buscan, a aquellos que confían en Él. Y he querido colocar un título a esta parábola, porque en esta parábola que voy a leer, dice esto: hallará fe en la tierra. Jesús dijo esto, después de leer esta palabra, esta parábola, dijo a lo último: hallará fe en la tierra. Me confronta, ¿no? Me pone a pensar, ¿no? O sea que es importante que pongamos atención a las palabras de nuestro Señor Jesucristo esta mañana, porque esta parábola tiene un mensaje muy claro que tiene que ver con la fe. Capítulo 18 de Lucas. Lucas, capítulo 18. Dice lo siguiente la palabra del Señor. Lucas, capítulo 18, verso 1. Palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra hace más de 2000 años. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Atención, esto es muy importante. Jesús me va a decir algo esta mañana de la necesidad de orar siempre y ¿qué dice? No desmayar. Tenemos que entender cómo hacemos para no desmayar. Debe ocurrir algo en nuestro ser interior, algo de parte de Dios, porque humanamente desmayamos. Humanamente muchas veces no hay fuerza
fuerzas. Humanamente hay incredulidad, duda, incertidumbre. Que estamos clamando a Dios por algo y no llega. Pedimos a Dios, oramos y no llega. Y está diciendo Jesús, hay que seguir orando y no desmayar. ¿Y qué es lo que ayuda a no desmayar? La fe. La fe no es algo que tú no puedes conseguir humanamente, porque la fe es un don de Dios. Tremendo. No se consigue diciendo quiero tener fe. No se consigue. No se consigue con decir palabras, soy un hombre de fe. No se consigue así. La fe se consigue, lo dice claramente la Escritura, la fe es por el oír, y el oír de la palabra. Cuando tú vienes aquí, algo está sucediendo en tu ser interior. Algo sucede. Cuando tú lees las Escrituras, algo está sucediendo. Algo que está sucediendo que tú no te das cuenta. Porque no es humano, es espiritual. No se puede entender con mis emociones, con mi sabiduría. Es algo que tiene que ver con confiar que la palabra cumple el propósito. Dame fe, porque dice Dios que Dios ha dado una medida de fe a ti y a mí. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, tú ya tienes una fe que Dios la ha colocado en ti. ¿Por qué? Porque tienes el Espíritu Santo de Dios dentro de ti, que son los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Ya conocemos los frutos del Espíritu Santo: paz, gozo, pero dice fe. O sea que es un don de Dios. Pero ¿cómo adquirimos esa fe? Meditando la palabra, escuchando la palabra, porque la fe es por el oír y el oír de la palabra. Entonces Jesús me está hablando a mí esta mañana que siempre debo seguir orando y no desmayar. Pero atención, que esto es muy importante. Verso 2, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Esto es muy importante. Una viuda va donde un juez a que ese juez le haga justicia. Pero dice la Escritura que ese juez no era de Dios. ¿Ya? Y fuera de eso, no respetaba a ningún hombre. Me refiero en el sentido, se ceñía a las leyes. Seguramente se ceñía a las leyes a rajatabla, pero no era temeroso de Dios. Y dice lo siguiente: ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Hazme justicia de mi adversario. Quiero parar aquí un momentico para que hagamos un paralelo. Este juez no es justo, pero el Dios que tenemos es justo. Amén. Este juez no siente amor por los hombres, ni tiene misericordia. ¿Ok? Pero el juez que tenemos nosotros es un juez justo, lleno de misericordia, lleno de amor, y fuera de eso es nuestro Padre. Este juez va a la viuda a pedir justicia contra un adversario, contra un enemigo, contra una situación que está experimentando.
Y nosotros tenemos un juez que podemos ir a él para que haga justicia de nuestro adversario. Amén. ¿Ok? Que haga justicia de nuestra causa. Me llama la atención cómo la parábola que está explicando Jesús empieza desde el principio: orar siempre y no desmayar. Sigamos, que la palabra de Dios nos vaya ampliando el panorama. Y él no quiso, ¿quién? El juez injusto. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, reconocía que no temía a Dios, ni tengo respeto a ningún hombre. Miren lo que dice la Escritura, lo que habíamos hablado al principio. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué está diciendo Jesús? Que escuchemos lo que él dijo. No temo a Dios, no respeto a ningún hombre, pero esta mujer con esa insistencia, porque seguramente iba continuamente todos los días a donde ese juez, y cada vez que la veía el juez se le removía algo interior en él porque le estaba generando una molestia. Entonces dice Jesús: oíd lo que dijo el juez. Voy a hacerle justicia a esta mujer, pero no lo hace porque tema a Dios ni tema a los hombres, sino porque me está agotando la paciencia. Oí lo que dijo el juez injusto. Si me lo dice Jesús es porque tengo que poner mucha atención. ¿Qué es lo que quiere decir? Y mira lo que dice el 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Mira la comparación. El juez injusto, una mujer pidiendo justicia, y Jesús está diciendo: y Dios, que es bueno, justo, misericordioso, lleno de amor, que es nuestro papá, dice Jesús: ¿no responderá Dios a tu causa? ¿Que clamas de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Qué pregunta, no? A mí me dice el Espíritu que si yo clamo, según la palabra de Jesús, que lo está explicando, que si yo estoy orando, clamando por una necesidad, continuamente, no paro y no desmayo hasta que el Padre Dios responda. Eso es lo que quiere decir la palabra. No desmayo, porque seguramente si yo estoy pidiendo de acuerdo a la justicia de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, tenga la absoluta seguridad que Dios va a responder. ¿Amén? Amén. Y mira lo que dice aquí. Verso 8. Os digo que pronto les hará justicia. ¿Qué dice? Pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Van entendiendo por qué ese título? La fe no se adquiere sino únicamente por el oír y el oír de la palabra.
Primera de Juan 5, 4. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Bendito sea el Señor. Porque todo lo que es nacido de Dios, atención que esto es muy importante, ¿o no? Sí. Necesitamos nacer de Dios. ¿Cómo nacemos de Dios? Por la palabra. Amén. Amén. Cuando venimos aquí a escuchar su palabra. Si venimos a este lugar a escuchar su palabra, si leemos las Escrituras, o sea, leer la palabra. La palabra, dice la Escritura, que es agua y es espíritu. Y hace que la palabra de Dios nos limpie de la incredulidad. Y el Espíritu hace que nosotros vivamos, porque no vivimos sino por el Espíritu. Amén. Amén. Tenemos un cuerpo físico que tocamos, un alma que son nuestras emociones, y necesitamos el Espíritu para que el Espíritu hable con el Espíritu Santo. El Espíritu habla a nuestro espíritu. Amén. Y el Espíritu conoce el corazón de Dios. Entonces, si conoce el Espíritu el corazón de Dios, ¿qué significa? ¿Quién conocerá al hombre sino el Espíritu que mora en el hombre? ¿Y quién conocerá el corazón de Dios sino el Espíritu Santo? Entonces esa persona va a orar con fe, que es un don de Dios, por el Espíritu. Amén. No se trata de una oración elocuente, bonita de los hombres. Es una oración que nace del corazón, del ser interior. Una necesidad, una falta de perdón, quitar una culpa, un mal pensamiento, un pecado. Solamente Dios puede responder a esa necesidad, porque solamente Él puede quitar la culpa. Solamente Él puede responder en medio de tu debilidad, hasta de tu misma incredulidad. No recuerdo dónde está. Hay una parte en la palabra de Dios que va un padre y lleva un hijo a Jesús. La estuvimos viendo el viernes. Sí. Y ese hijo tenía un mal tremendo. Entonces Jesús le dijo claramente: para el que cree, todo le es posible. Y le dijo Jesús: ¿crees? Y dijo: sí creo, pero ayúdame a mi incredulidad. Qué belleza, ¿no? Él declaró: creo, pero le dijo a Jesús: ayúdame a mi incredulidad. Y dice la Escritura que sanó a su hijo. ¿Por qué lo sanó? Porque la fe es un don de Dios. ¿Ven? Dios le ayudó a esa incredulidad de ese hombre, porque fue sincero con Dios. Amén. Dice la Escritura que Él no desecha un corazón contrito y humillado. Que tenemos que ir delante del Señor con un corazón sincero.
no creo, estoy enojado. Corazón sincero. ¿Qué pasa que no me responde, Señor? Voy a la iglesia, ayuno, estoy haciendo bien las cosas. ¿Por qué no responde, Señor? Tremendo, ¿no? Uno va delante de Dios con un corazón sincero, no religioso. Señor, perdona que soy un pecador, Señor. No soy digno de ti, Señor. Todavía me falta perdonar. Ayúdame. Corazón sincero. Y la persona sigue sintiendo cosas feas todavía. Pecado, falta de perdón. Pero va delante de Dios, como decía Jesús, orar sin desmayar. Amén. Amén. Ayúdame, Señor. Ya no tengo fuerza, no quiero, ya no me sale la oración, Señor. Sincero, ¿no? Ahí viene Jesús a decir, no responderá. A esa mujer o a ese hombre que está clamando de día y de noche para que le haga justicia. Tardará en responderle y dice, no responderá. Tremendo, ¿no? O sea que la fe es un don de Dios. Miren lo que dice aquí. Porque todo, estamos en 1 de Juan, capítulo 5, verso 4. Amén. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y miren lo que dice aquí. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Tremendo, ¿no? Amén. ¿Qué dijo Jesús? En el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. ¿Necesitamos la fe? Amén. Mira, la fe es algo a veces imperceptible. No se trata de decir yo tengo fe, soy un hombre de fe. No. No es que yo sé orar. Tú no sabes orar. Mi pastor, cuando conocí al Señor, me dijo un día, Harold, ¿tú sabes orar? Y yo, sí, pastor, yo sé orar. Tú no sabes orar. Me dolió. Me sentí como ofendido. Pero ahora entiendo por qué me lo dijo. Porque el que ora es el Espíritu Santo. Amén. Yo no sé orar. Y cuando yo aprendí eso, ya dejé yo de pensar qué voy a decir. Voy a orar. ¿Me hago entender? Amén. Ya no pienso qué voy a decir, sino que ya mengo yo para que Cristo viva en mí. Esas son las obras de la fe. Amén. Creer que el Espíritu Santo mora en ti. Pero tú tienes que ser sincero. Pero si tú vas a hacer una oración para que los demás te escuchen y digan, qué bonito ora, qué religioso, eso no sirve. Vas a recibir la gloria de los hombres. Pero Dios, que conoce tu corazón, está viendo que esa oración no le vale. No sube como lo fragante. Mientras que una oración donde uno está con su dolor, con su necesidad, es un clamor. Conocemos la palabra que dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Sabe qué es clamar? Gritar. Auxilio. Amén.
no está hablando de gritar con una palabra. Ahora voy a ir a la casa y voy a gritar. No, tiene que ser un gemido del ser interior. Porque Dios lo que mira es nuestro corazón. Amén. Sí. Dios no puede ser engañado. La gente te puede engañar a ti, o tú engañar a la gente, pero a Dios no lo puedes engañar nunca. ¿Ok? Por eso Jesús atacó a los religiosos, que hacían largas oraciones. ¿Correcto? Pero eran malos. Eran duros. Amén. Eran duros de corazón. Buscaban a la gente. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Efesios 6, 16. ¿Hallará fe en la tierra? Es el título. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe, hermanos. Efesios 6, 16. Sería bueno que leyeran desde el verso 10, pero estamos hablando de la fe, que es la que vence el mundo. Mira lo que dice aquí, capítulo 6, verso 16 de Efesios. Sobre todo, fíjame bien lo que está hablando aquí, sobre todo. Amén. Le da como algo muy especial. Dice sobre todo es decir, esto es lo más importante. Mira lo que dice aquí. Tomad el escudo de la fe. Amén. ¿Usted sabe qué es un escudo? La Escritura habla de una época donde los soldados utilizaban un yelmo para protegerse la cabeza, ¿ya? Una coraza para protegerse el pecho, ¿ok? Un calzado especial, pero tenían un escudo. Y dice que la fe es un escudo. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Tremendo, ¿no? Lo único que te protege de este mundo, de las cosas feas de este mundo, la injusticia de este mundo, la vanidad de este mundo y los poderes malignos de este mundo, porque dice la Escritura que este mundo, el príncipe de este mundo es Satanás. El único que te protege de la injusticia es la justicia de Dios, que es por esa fe. Entonces, ese escudo, esa fe, permite que esos dardos, simbólicamente hablando, ¿qué son dardos? Alguien te viene y te dice una palabra que es como un dardo de fuego. ¿Un dardo de fuego quema o no quema? Duele. Tiene. Puede matar, ¿ok? Duele, puede afectar tu fe en Dios, te puede generar confusión, duda, incertidumbre, y seguramente esos dardos que dice la palabra de Dios del maligno, tienen el propósito de matar, robar y destruir. Y lamentablemente el diablo a ti, dice la Escritura, que no te puede tocar. Amén. Gloria a ¿Sabías Dios. por qué el diablo no te puede tocar? Amén. Porque tú eres un hijo de Dios. Sí. Entonces, como él mismo no te puede tocar, usa personas. ¿Sí me entienden? Los hijos del maligno, aquellos incrédulos, aquellos que están llenos de cosas malas, de envidia, de odio. Demonios. ¿Sí me entiende? Que vienen a sembrar cizaña, a desanimarte.
La única forma de apagar esos dardos es con la fe. Amén. Por eso yo digo, como dice la palabra, yo sé en quién he creído. Por eso es muy importante meditar la palabra, para no ser engañados. Seremos enseñados por Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. ¿La fe qué es? Un escudo. Amén. Tremendo, ¿no? Para pagar los dardos del maligno. Amén. Oh, esto es importante. Hebreos 11:1. ¿Qué dijimos? Que la fe es por el oír y el oír de la palabra. A ver, no se trata de sentir, porque hay personas que me han dicho, hermano, es que yo leo la escritura y me da una pereza, o no la entiendo, y le digo, hermano, usted no sabe que el enemigo quiere que usted no lea la Biblia, y me da un sueño. Claro, el enemigo te soba la cabeza para que te duermas. Hay personas que cuando uno está predicando se están durmiendo, y eso es que el enemigo les está sobando la cabeza para que te duerma, porque no quiere que escuche. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Amén. O sea, la fe es por el oír y el oír de la palabra. Amén. Pero mira lo que dice Hebreos. Capítulo 11, verso 1. No me digas si conocéis esta palabra, porque el religioso, lo primero que hace el religioso, ¿sabes qué es? Yo conozco esa palabra. Yo he escuchado religiosos decirme a mí, cuando les doy una palabra, me dicen, esa palabra está muy trillada. ¿Sabe qué está diciendo ese hombre? Un predicador diciendo eso. Es un religioso. ¿Por qué? Porque la palabra no es trillada. Porque dice la Escritura que la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. No está trillada. ¿Ok? No está trillada. Más bien no le pongan bozal al buey que trilla, el que trabaja para la obra del Señor. Porque hay gente que quiere ponerle bozal a uno para que no diga la palabra verdad. Miren lo que dice aquí. 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué tal? Yo tengo fe, tengo una certeza que lo que estoy esperando lo voy a recibir. Amén. ¿Y sabe por qué tengo la certeza, hermano? ¿Cuál? Tengo la certeza porque yo estoy pidiendo de acuerdo a la palabra. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Yo pido de acuerdo a la palabra. Señor, tú dices que no quieres que nadie se pierda. Mira a esa mujer, Señor, que está perdida en vicios, en droga, en alcohol. Señor, ten misericordia. Tremendo, ¿no? ¿Ah? La palabra. Con fe. Porque tengo la certeza que Dios es el más interesado de sacar a esa mujer de las drogas, del alcohol, y quiere que sea una nueva criatura en Cristo. Quiere hacerlo. Amén. Y yo tengo fe que Él lo puede hacer. Y si de pronto no lo hace, eso no es mi problema. Si no lo hace, no era la voluntad de Dios. No sabemos por qué. Judas ¿se perdió o no se perdió? Claro. Y él dijo, el único.
trató hasta el último momento Jesús que se arrepintiera seguramente. Le dejaba manejar hasta la bolsa, sabiendo cómo era él. Claro, se la conocía. ¿Sí o no? Muchas veces andaba con los apóstoles, haciendo milagros, señales. Cuando los mandó, iba con ellos. Tremendo, ¿no? Por eso dice Jesús, la palabra de Dios, que aunque hacían señales y echaban demonios y traían sanidades, nunca os conocí, hacedores de maldad, porque había Judas ahí. Tremendo, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Pero miren lo que dice aquí, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. No lo veo. Estoy orando y parece que Dios estuviera sordo. Parece que Dios no me escuchara. ¿Tremendo? Esta situación cada vez se pone peor. Pero la fe es por el oír y el oír de la palabra. Entonces el Espíritu que mora en mí y aquí me dice, entre más oscura esté la noche, es porque ya va a amanecer. Tremendo, ¿no? Entonces cuando se levanta más fuerte la cosa, es porque algo está, hay una lucha. Dice la Escritura que había un hombre de Dios ayunando y orando a Dios. Y se vino y se apareció el ángel, un arcángel, y le dijo, desde el día que tú empezaste a orar, ya Dios había escuchado tu oración. Ya estaba trabajando para responder a tu oración. Pero resulta que me lo impedía el príncipe. Había una lucha espiritual que no dejaba llegar al mensajero de Dios para que se cumpliera la palabra que estaba pidiendo ese hombre de Dios. O sea, te está mostrando en la Escritura que hay una guerra espiritual, una oposición, ¿ok? Pero al final vino la respuesta. Se demoró 3 semanas, pero vino la respuesta. Y vino el favor de Dios. Amén. Por eso Jesús dice, orar, sin desmayar, que lo vas a recibir. Estoy seguro, estoy convencido, tengo la certeza que lo voy a recibir, porque es tu voluntad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Estoy convencido. Yo creo en Jesucristo. Por consiguiente, mis hijos son salvos. Llamo las cosas que no como si fueran, porque sí son, por la palabra. ¿Me hago entender, hermanos? Es algo que dice que no se ve. La fe es algo que no lo ves, pero estás seguro que lo vas a recibir. ¿Me va a entender, hermanos? Hebreos 11, verso 33, y termino con esto. Nuevo Testamento, mis hermanos. Porque hay muchas personas, iglesias, que dicen que el poder de Dios, ese poder que tenían los apóstoles, ya, los discípulos de Jesús, los profetas, eso ya se acabó. Eso ya no. He escuchado decir, óigame bien, atención que esto es muy importante, he escuchado decir hombres con un prestigio, famosísimos, diciendo unas barbaridades que no son de acuerdo a la palabra. Diciendo que Dios, esa autoridad que tenían los apóstoles, ya no la tiene la iglesia. Óyeme bien, ¿cómo es eso? Que ya tú no tienes autoridad.
viendo que Jesús en la cruz del Calvario despojó a los principados, a Satanás, del poder que tenía sobre la iglesia. Amén. Amén. Y los exhibió públicamente y le dio la autoridad a la iglesia, dice la Escritura. Pero miren lo que dice aquí, porque no voy a hablar mal de personas, estoy dando un ejemplo. Porque no es la persona que yo voy a juzgar, es la palabra que salió de esa persona. Miren lo que dice aquí. Capítulo 11, verso 6 primero, antes de llegar a lo que acabo de decir para terminar. Dice, capítulo 11 de Hebreos, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Y termino con esto. Hebreos 11, 33, Nuevo Testamento. Amén. Porque hay que decir, no, es el nuevo pacto. Ya no vivimos en el antiguo, sino en el nuevo pacto. Pero aquí la palabra está hablando de que eso permanece hoy en día. Esa fe. Amén. Esa confianza. Amén. Ese poder. Miren lo que dice aquí. Amén. Hebreos 11:33 dice lo siguiente: que por fe conquistaron reinos. ¿Qué está Amén. diciendo? Amén. Por esa fe que tengo yo, que es un don de Dios, Amén. conquisto reinos. Aleluya. Aquí estamos reinos. ¿Qué eran los reinos en esa época? Enemigos. Tremendo, ¿no? ¿Enemigos o no? Conquistaban reinos. Mira lo que dice aquí. Hicieron justicia. Amén. La fe hace justicia. ¿Qué dijimos? Amén. ¿Dios justo o no? Sí, amén. La justicia de Dios. Pues, Alcanzaron promesas por la fe. ¿Cuál es promesa? La palabra de Dios. Amén. Taparon bocas de leones. Eso no es autoridad, hermano. Eso no es poder de Dios. ¿Qué es tapar boca de leones? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino cosas espirituales. Una boca de león es una cizaña, la persona. una deshonra, un ataque en tu trabajo, una injusticia, ¿ya? Mentira. Una calumnia. Sí. Y dice que esa fe tapa la boca de ese. Dice la Escritura: ¿a dónde están los que contienden contigo? Dice la palabra. Amén. Los buscarás y no los hallarás. Amén. Tapar bocas de leones. Mira lo que dice aquí. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas. La fe. Amén. Está hablando de la fe. Porque la lucha es no contra carne ni sangre. Amén. Amén. Entonces yo oro en el Espíritu. Amén. Yo me levanto en las madrugadas. Amén. Atar al hombre fuerte. Atar a esos que me hacen la guerra. Hazme justicia, Señor. Soy cabeza y no cola. Estoy encima y no debajo. ¿Lo dice la palabra? Mira lo que dice aquí. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Nuevo Testamento. Pusieron en fuga. El que conspirare contra ti, delante de ti caerá. Aunque un ejército viniera contra ti, por 7 caminos huirán. ¿Me hago entender? Pero Amén. la pregunta es, Amén. Jesús dijo: ¿hallará fe en la tierra? ¿Será que tenemos fe?
¿Será que confiamos en esta palabra que nos está hablando el Señor? ¿O solamente nos gusta? ¡Qué bonita esa palabra! No se trata de bonita. Se trata de que es la verdad de la palabra. Que tiene poder. Mira lo que sigue diciendo aquí. Ahí termino. Sí. Aleluya. ¿Amén? Amén. Entonces Dios me dice, hallará fe en la tierra. Espérate. Primera de Pedro 1:5, no lo buscáis, lo leo y termino. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. La fe. Nuevo Testamento. Amén. Y amén.